Saludos, bienvenidos sean todos a Informe 16, un resumen que promete darle el recuento de todo lo que a lo mejor usted no pudo ver durante toda esta semana con las informaciones al punto, las más noticiosas. Aquí falta algo, claro que sí, falta Ana Jiménez y esperamos que el virus de la gripe nos la pueda soltar para que nos acompañe en la próxima entrega. Ahora sí vamos a disfrutar del contenido de Informe 16 esta semana. Yo estaba cerrando mi puerta de mi casa cuando la explosión. Si el fallo en contra de mis clientes lo someto al Consejo del Poder Judicial. Aceptamos humildemente el veredicto. Incluyendo un paro nacional de 72 horas y la marcha al Palacio. Bien, iniciamos el contenido de esta semana con la tragedia ocurrida en el sector La Esperanza, en Los Ríos, donde explotó uno de los tanques de gas de la estación Sol Gas, y de las 8 personas que fueron ingresadas en el traumatológico Ney Arias Lora, al resultar afectada, lamentablemente falleció una el pasado viernes. Además, decenas de personas en el lugar perdieron sus viviendas, vehículos y otros ajuares. Noris Vicioso nos amplía este lamentable recuento sucedido en esta semana. Adelante. Gracias, Anelsa. Muy buenas noches. Así es. Se trata de Eddie Olivares, el hombre que falleció. Lamentablemente, este habría sufrido quemaduras en el 50% de su cuerpo, además de trauma severo en la cabeza. Pero veamos los detalles de la explosión. El pasado martes, cuando el reloj marcó las 6:15 de la mañana, el pánico y el desastre se apoderaron de los moradores del sector La Esperanza, en Los Ríos, Distrito Nacional. Media hora ahí, botando gas primero, gas. Minutos más tarde, sucedió lo que tanto se temía. La explosión, causada por el escape de una válvula de uno de los tanques de la envasadora Sol Gas, ocurrió aproximadamente a las 6:20 de la mañana y generó una onda expansiva que dejó decenas de personas heridas, 8 de estas con quemaduras y otras afectadas por la inhalación de humo y traumas, según reportes de los cuerpos de socorro. Yo estaba cerrando mi puerta de mi casa cuando la explosión. De los 9 pacientes adultos, todos están ingresados, 3 de manera de observación por la inhalación por 24 horas. Los demás, el resto, que son 6, son de sumo cuidado dentro de su gravedad. Viviendas colapsadas, vehículos destruidos, techos desplomados, paredes agrietadas, persianas y cristales rotos son una muestra evidente de la dimensión del hecho, que pone en el tapete los controles y niveles de seguridad con los que operan las envasadoras de GLP en el país. No podemos permitir que coexistan plantas de gas propano en lugares muy densamente poblados. La Junta de Vecinos de La Esperanza de Los Ríos aseguró que la comunidad siempre ha mostrado resistencia a las operaciones de la envasadora de gas, ubicada en la avenida Coronel Juan María Lora Fernández, antigua Circunvalación, sin que las autoridades le hayan prestado la mínima atención hasta ahora, que se inmutaron ante el lamentable suceso. Y en todo el territorio nacional hay plantas que están similares a esta. Nosotros necesitamos que esta bomba sea trasladada de aquí, y donde quiera que haya una bomba de esta forma va a ser trasladada, porque los comunitarios nos vamos a oponer. Cuando él hizo esa planta aquí, habíamos más de un 80% de la población, y a él nosotros le cerramos la puerta. El síndico del Distrito Nacional, Roberto Salcedo, se presentó en el lugar y defendió la legalidad en la que operaba la planta de gas. Hace aproximadamente 24 años que se otorgó este permiso. La población ha ido creciendo de manera vertiginosa. Tras la explosión fue necesario desplegar agentes del orden en el área afectada, ya que rateros intentaron saquear las propiedades impactadas por la explosión. Las pérdidas han sido cuantificadas en más de 100 millones de pesos. La empresa ha dicho que se hará responsable de los daños. Así están las cosas, yo retorno contigo a los estudios. Feliz resto de la noche. Muchísimas gracias, Noris. La verdad es que conmovió mucho esta escena, y sobre todo las personas que vimos ahí tuvieron que trasladarse hasta el Jardín Botánico para guarecerse un poco, porque habían perdido todo. A algunos no les quedó nada, las casas
algunas colapsaron por completa. Imagínense ustedes, eso ocurrió, dicen los testigos, las personas afectadas, que fue alrededor de las 6:16 de la mañana, un poquito antes, y la tragedia realmente hubiese sido muchísimo peor, porque da tiempo a que todavía la gente a lo mejor estuviese durmiendo y no se diera cuenta del gran escape de gas que hubo en la zona que provocó toda esta explosión. Ahora dice Industria y Comercio que está haciendo una investigación. No es desde ahora el pedido que se hace de que se revise realmente, de que se evalúen los parámetros que se utilizan para el establecimiento de estaciones de expendio de gas y de otros combustibles. Eso estaba enclavado precisamente en una zona residencial rodeada por completo de casas donde viven gente, o sea, desarrollan su vida cotidiana. Imagínense ustedes. Hace unos 5 años, recuerdo también lo que ocurrió con una estación de gas en la autopista de San Isidro en horas de la madrugada, y allí también se volvió a discutir lo mismo, de que no debían estar establecidas bombas de gas en zonas residenciales, y al final, ¿qué pasó? Nada. Volvemos a ver la historia que se repite, y miren, ahora la discusión. Esperemos que entonces ahora esto no se quede ahí, porque ya el que pasó ese trauma no quiere volver a vivir al lado de la estación, no quieren permitir que esto se restablezca de nuevo. Imagínense usted. Esa es la situación que hay con las estaciones de gas en el país. Y en otra información, un hombre fue linchado y quemado vivo por una multitud que lo persiguió después de que éste apuñalara a su expareja, a la que intentó llevarse a la fuerza desde su vivienda en el sector El Valiente de Boca Chica. Un informe preliminar de la Policía Nacional explica que la víctima es Johnny Mateo, de 45 años, quien residía en la calle Proyecto 2 del mismo sector indicado. Mateo falleció a causa de severos golpes, múltiples heridas cortantes y penetrantes y por quemaduras en ambas piernas y el cuello, según certificaron los médicos del Hospital de Maternidad de Andrés Boca Chica, a donde fue llevado en estado agónico. Bueno, ahí vemos cómo se repiten una vez más las escenas de la gente tomando justicia por sus propias manos ante la falta de credulidad que hay en la justicia dominicana, lamentablemente. Y en otro hecho, un hombre quemó a otro porque supuestamente le debía $30, unos 1.400 pesos dominicanos. Oigan esto, señores. El hecho ocurrió en la calle Doctor de Filló, esquina John F. Kennedy, sector Los Prados, en el Distrito Nacional. La persona quemada fue identificada por las autoridades como el haitiano Alice Dominique, de 28 años, quien se dedicaba a la venta de frituras en la citada esquina, quien resultó con quemadura en la espalda. De acuerdo con los testigos, ambos hombres sostuvieron una riña cuando Francisco Novés fue a reclamarle a Dominique el pago de una deuda y luego le arrojó el aceite caliente de la misma fritura donde éste trabajaba, y al parecer esto fue una riña entre compatriotas, de haitiano a haitiano, lamentablemente esto. Y hablando de hechos, la Policía Nacional informó que se entregó Dauris Manuel Felipe, alias La Daga, quien era buscado, acusado de dar muerte a un turista alemán durante un asalto en Puerto Plata. La Daga está señalado como responsable de la muerte de Ernst Gutenhauer, que es un hecho ocurrido en el Malecón en Puerto Plata. Posterior al crimen, el presunto homicida fue ubicado en Santiago Rodríguez, donde según la policía agredió a tiros a los agentes, logrando escapar. Bueno, al parecer La Daga escuchó las advertencias que le hacía la Policía Nacional, y al igual que en otras ocasiones donde se le pide que se le entreguen, y de lo contrario ustedes saben todo lo que sucede, entonces él prefirió acceder a entregarse y tener unos días contados en la cárcel que en el resto de la vida en la tumba. Imagínense ustedes, en un intercambio de disparos. Bueno, y pasamos al sector de la justicia, donde la jueza Pilar Rufino rompió el silencio y denunció que ha sido cuestionada porque no cedió a presiones del Ministerio Público, en tanto que el Colegio de Notarios también se hizo parte de todo este circo que se ha conformado alrededor de la justicia. Contra Pilar Rufino se inició una investigación por haber dictado prisión domiciliaria al presunto narcotraficante Pascual Cordero Martínez, mejor conocido como El Chino. Nuestro compañero José Torres se encuentra
en el estudio con los detalles de esta historia. Adelante. Saludos, Danilza, para mí un placer compartir contigo este momento y con todo el público de Informe 16, que como cada fin de semana se da cita con este espacio. Y tal como adelantabas, la justicia sigue dando de qué hablar en el país, pero algo positivo que ocurrió fue la sentencia contra 3 de los agresores de la ingeniera Francina Hungría, quienes fueron condenados 1 a 30 y 2 a 20 años. Esta y otras informaciones, veámoslas en el siguiente resumen. A juzgar por lo expresado por la jueza Pilar Rufino Díaz, los miembros del Ministerio Público presionan a los juzgadores para que en determinados casos emitan decisiones a favor de ellos, o de lo contrario los magistrados son sometidos a una feroz campaña de descrédito en las redes sociales y otros medios masivos de comunicación. Las decisiones sean apegadas a un criterio, no amañadas, no por dádivas, no por presiones. Una parte no puede, sin ningún tipo de sustento, pues manchar la honra de un juez porque simplemente emite una decisión en su perjuicio. Para eso están las vías de derecho. Con un estilo parecido a la gatita de María Ramos, que tira la piedra y esconde la mano, el Colegio de Notarios denunció que jueces han revelado a ese gremio que abogados con influencia mediática les han advertido que si fallan contra sus clientes, los casos se ventilarán en los medios de comunicación y serían llevados al Consejo del Poder Judicial. Que la presión es tan grande que a veces se acercan y privadamente y le dicen, si el fallo en contra de mis clientes lo someto al Consejo del Poder Judicial y nos vemos en los medios de comunicación. Los jueces están en pánico generalizado y eso a su vez ha producido una paralización de las garantías en todo el sistema de justicia. Ante los múltiples cuestionamientos al sistema judicial, el candidato presidencial de Alianza País sostuvo que la crisis por la que atraviesa ese sector se debe a que las altas cortes están politizadas, por lo que exigió la renuncia del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, y los jueces Fran Soto y Alejandro Moscoso Segarra. La Suprema Corte de Justicia está encabezada por el doctor Mariano Germán, que no es un juez de carrera y que fue llevado a la Suprema Corte de Justicia por el partido oficial para garantizar la impunidad a los corruptos. Por la corrupción, por la falta de institucionalidad y de garantía del Estado de Derecho y de Justicia en la República Dominicana. En otro orden, las cuentas bancarias de la suspendida jueza Wilda Reyes Beltré fueron congeladas por las autoridades, lo que provocó que la magistrada interpusiera un recurso de amparo para evitar seguir viviendo en la etapa de la vaca flaca a la que hace alusión la Biblia. Entonces, hasta el día de hoy tengo todas las cuentas congeladas y la desmovilización de las mismas no fue solicitada por el Ministerio Público por las vías correspondientes. Ellos no se atreven a dar la cara al Ministerio Público, a decirle a la opinión pública de que ya no hay lavado de activos en la acusación de la que pesa sobre Wilda. Reyes Beltré también denunció que le fueron retirados sus custodias, por lo que no tienen ningún tipo de protección. Bueno, sigue caliente el tema de la justicia en la República Dominicana. Ahora un tribunal también descongeló las cuentas de la jueza o de la jueza suspendida, Wilda Reyes Beltré, quien es acusada de lavado de activos, de asociación de malhechores, en fin, de pertenecer a una red en el sistema de justicia que se dedicaba a vender sentencias. Es todo lo que tengo, regreso contigo. Muchísimas gracias, Torres. Y sobre este caso en particular, yo pienso que es más lo que se ha querido montar para tapar otras cosas que lo que hay en realidad tras esto. ¿Por qué? Porque de repente el Procurador General de la República se destapa en decir ante los medios de comunicación que la jueza varió la medida de coerción al chino, que todos sabemos está en la cárcel de Higüey cumpliendo 1 año de prisión preventiva por otro caso, otro proceso que se le sigue en la justicia, porque el chino enfrenta dos procesos en la justicia. Si mal no me equivoco, uno con lo que tiene que ver lavado de activos y narcotráfico, y otro creo que es por un proceso de manutención o un dinero que debía. Esa es la realidad.
¿Cuál proceso estaba conociendo Pilar Rufino? El proceso que tenía que ver con la deuda o manutención o algo por el estilo, porque ya a él se le había dictado rebeldía. Recuerden que el chino estaba prófugo por los dos casos, cuando se pensaba que el chino estaba preso. Se le declaró en rebeldía en septiembre pasado, dice la jueza. Por ese caso a él le habían impuesto garantía económica e impedimento de salida. Al presentarse en esta ocasión, cuando ya él está apresado en Higüey por el otro caso, que tiene 1 año de prisión preventiva, y acudir ante ella dice, no por un certificado médico, sino porque vio el Estado que varió la medida de coerción a prisión domiciliaria, que es una medida más agravante de la que él tenía, que era garantía económica por ese caso. Pero además, ¿qué implica que al chino se le dictara prisión preventiva si como quiera el chino está preso? Tiene 1 año de prisión preventiva por otro caso. ¿Cuál iba a ser el efecto que iba a causar en el chino entonces esta medida de coerción? Creo que el Ministerio Público se apresuró, el Procurador General de la República, al hacer al dar esta información que incluso confundió un poco, entiendo, a los medios de comunicación, porque no se conocía realmente cuál era el fondo, cuál era el proceso por el que se le había cambiado prisión domiciliaria. Todo el mundo pensaba que era por el que él guardaba prisión y que entonces se le cambiaba a una prisión domiciliaria. Y miren que no es así. Y cambiando de tema y dando seguimiento a una situación que permanece en el país, y es que tras el último paro de 48 horas, que fue el miércoles y jueves, el Colegio Médico Dominicano y los gremios de la salud decidieron el viernes suspender las huelgas para dar paso al diálogo con las autoridades, luego de analizar las declaraciones emitidas por el presidente Danilo Medina, donde advertía que ellos comenzaron mal porque no habían agotado el recurso del diálogo y eligieron la fuerza. Waldo Ariel Suero y la dirigente de enfermería Rafaela Figuereo, en una rueda de prensa en la que participaron los representantes de los demás gremios, informaron que a las 6 de la tarde del lunes tienen previsto una reunión con la ministra de Salud para discutir las demandas del gremio. Veamos. Incluyendo un paro nacional de 72 horas y la marcha al Palacio que teníamos programado para los próximos días. Informamos un encuentro este lunes 22 de los corrientes a las 6 de la tarde con la doctora Altagracia Guzmán Marcelino en el Ministerio de Salud Pública. Bueno, y la verdad es que luego de que el presidente le hiciera esa advertencia, al parecer al Colegio Médico no le quedó de otra que acogerse a un proceso de diálogo, y es lo que yo había dicho. Realmente, Waldo asumió la presidencia del gremio en diciembre, tiene 2 meses en el cargo y ya ha hecho 4 paralizaciones en los hospitales. ¿Dónde estuvo el recurso del diálogo primero? En ningún lado, en ningún lado. Entonces ellos no agotaron ningún mecanismo, y eso es lo que se le criticaba a él, no agotaron ningún mecanismo para realmente terminar en un paro de labores que es justificado cuando digan, bueno, nosotros dialogamos, nos citamos, recurrimos a todo lo que el gobierno planteó y no hemos recibido ninguna respuesta, pero no. Desde un principio, en la primera semana plantearon las demandas, y en la segunda ya dijeron que el gobierno no le estaba escuchando sus reclamos, inmediatamente se fueron a una huelga. Y ya estaban planificando una de 72 horas, es decir, de 3 días. Vamos a esperar a ver lo que pasa a partir del lunes, que se va a abrir este proceso de diálogo. Waldo Ariel Suero ha dicho que van a dejar de lado cualquier tipo de hostilidades y que van a estar abiertos, receptivos a lo que le plantea el gobierno. Sabemos que hay medidas que por lo pronto son imposibles de cumplir. Por ejemplo, un aumento salarial cuando ya el presupuesto está, bueno, se puede discutir, a lo mejor agregarlo en un presupuesto complementario, pero sobre todo, imagínense ustedes, cumplir con el 5% para el sector salud. Si no es a partir del 2017, no se puede, porque ya hemos iniciado un año con un presupuesto nacional. Entonces, hay cosas que hay que comenzar a plantearlas por orden de cumplimiento, a ver cómo el gobierno se desenvuelve. Entonces, vamos a esperar, si no llegan, si se abren un compás de espera
y el gobierno entonces no atiende, no busca la forma de cómo ponerse de acuerdo con el colegio médico, bueno, entonces ahí se justificarían los recursos, que jamás son justificables que se paralicen las labores en los hospitales porque afectan realmente a la población más pobre del país. Y hablando de salud, una paciente murió a causa de un apagón en el hospital Presidente Estrella Ureña del Seguro Social de Santiago. Se trata de la señora Marina Salzuela, de 65 años, quien falleció en medio de la falla eléctrica debido a que la planta no se activó a tiempo a causa del mal estado en que se encuentra. Veamos. Estamos luchando por el 5% para que cosas así no se vuelvan a producir, porque es un hecho lamentable. Perdimos una vida. Los pacientes que están ingresados en las áreas críticas como cuidados intensivos corrieron peligro por varias horas. El centro asistencial duró cerca de 4 horas sin energía eléctrica, razón por la cual se produjo el deceso de la señora. Y es que realmente un hospital con 4 horas de un apagón, imagínense tú, a lo mejor ella estaba en cuidados intensivos y estaba conectada a algún tipo de máquina. Yo pienso que hechos como este debería destinarse de inmediato una investigación y haber responsabilidades, saber por qué esa planta no se le había dado el mantenimiento, por qué no se detectó a tiempo que estaba en mal estado, por qué no se recurrió a una planta en sustitución de esta, porque está poniendo en peligro, como sucedió en el caso de la señora Marina Salzuela, que lamentablemente falleció. Esas son cosas con las que uno está consciente de que deben mejorarse en el sector salud y que incluso el llamado de los médicos tiene su razón. En República Dominicana hay muchísimas deficiencias en el sector salud, pero lo que se le critica a los médicos es que no se puede iniciar un proceso de lucha inmediatamente afectando realmente a los que reciben, los que deben recibir esta ayuda de parte de los hospitales y de los médicos, que son las personas pobres que acuden a esos centros de salud, porque si ellos tuvieran los medios de irse a una clínica cuando ellos suspenden las labores, la asistencia en los hospitales, entonces no tendría razón de ser, pero como ellos no tienen la posibilidad de buscar una ayuda, de pagar algo más de dinero por esa ayuda, entonces tienen que sufrir todo, y no es justo que por un reclamo que se le quiera hacer al gobierno, supuestamente para mejorar la atención de los más pobres, sean ellos los sacrificados. Y pasando a otro tema, nos hemos enfrascado en este fin de semana en analizar estos puntos que fueron abordados en torno a lo que es el maltrato infantil. Pese a los mecanismos legales, infantes dominicanos siguen siendo sometidos a salvajes maltratos físicos y verbales. Esto quedó revelado durante un estudio presentado por World Vision y la empresa Gallup, donde el 27.8% es sometido a algún tipo de castigo. Starling Canelo trabajó los detalles y nos los amplía. Adelante. Saludos, Danilza. El aumento de la violencia infantil en República Dominicana ha estremecido a diversos sectores de la sociedad. La ira de adultos se hace sentir en niños, niñas y adolescentes dominicanos. Excesivos castigos mantienen alarmada a la población. Encontramos que un 28% de la población está sufriendo tanto abuso físico como abuso emocional. Esta cifra también tiene que relacionarse con un 18% de personas que están sometidas a un abandono prácticamente. La educación en disciplina positiva es una medida muy importante que debemos tomar en nuestro país. CONANI tiene una mesa interinstitucional donde están todos los actores del sistema y que puede ir trazando pautas, lineamientos generales para la prevención del abuso en niños, niñas y adolescentes. Con frecuencia se observan a personas adultas propinar trompadas, patadas, estrellones y otros abusos físicos contra niños. Esta es la manera en que padres y familiares violentos imponen su autoridad dentro y fuera del hogar. Doña, pero mire, doña, ya está bueno ya, ya está bueno ya. Tanto el maltrato físico como verbal provoca graves estragos psicológicos en niños, niñas y adolescentes. Cuando hay carencia emocional, ese vacío tú puedes incurrir en droga,
Claro, en atracar, en automutilarse, en baja autoestima, en falta de identidad. O sea, de alguna forma, ese trauma de cualquier abuso que venga está ahí latente. Entonces, en eso hay que invertir. En el pasado reciente, varias personas han sido apresadas y sometidas a la acción de la justicia por imponer severos castigos a hijos, nietos y otros familiares. Una de ellas fue Kairelis Arias Cepeda, quien golpeó brutalmente a su hijo a tal punto que se encuentra en la unidad de cuidados intensivos en el Hospital Hugo Mendoza de la provincia de Espaillat. Cumple 6 meses de prisión preventiva. La brutalidad de algunos padres supera los límites de la violencia, y es que en ocasiones someten a actos de violaciones sexuales a los infantes. Ante la inocencia o temor de niños, niñas y adolescentes, estos depravados logran su objetivo de abusar sexualmente de los menores. Al momento de ser descubierto, en la mayoría de los casos la comunidad reacciona indignada e imparte su propia justicia. Otro factor que afecta especialmente a los recién nacidos son incendios ocurridos en casullas, causados mayormente por velas, en gran medida por el descuido de padres, familiares y en ocasiones de vecinos. Esta dejadez se ha traducido en luto, dolor y llantos en algunas familias que han visto perecer a menores dentro de su hogar a causa de las propagadas llamas de un siniestro. Descuido de lo que lo dejan, eso es descuido. Todo eso es descuido, porque eso no había luz cuando eso fue por una vela prendida, eso no había luz aquí. Que dejaron a las niñas solas, los dos niños solos, y el niño despertó y como que movilizó la vela, porque la vela estaba prendida. Entonces ahí se cayó en la cama la vela, ya tienen demasiado cortines y cosas, y eso se derritió ahí, la chichi se quemó. Esta situación mantiene alarmado a diversos sectores de la sociedad, quienes apelan a que a la hora de dejar niños en casa, pues se tomen las medidas de precaución a los fines de evitar hechos lamentables. Es todo de mi parte, regreso con ustedes. Muchísimas gracias, Starling. Esperemos que en este punto en República Dominicana se siga avanzando. Recordemos que somos signatarios de acuerdos internacionales que tienen que ver con los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y superar también esta práctica en el país, el maltrato infantil, lo que es el trabajo infantil también es una meta que está incluida dentro de la estrategia de desarrollo del milenio y otras metas que se ha establecido el gobierno dominicano en coordinación con otras naciones internacionales. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Al regreso hay más informaciones en Informe 16, así que no se mueva. Con tu apoyo, solidaridad y ciudadanía, vamos a transformar la República Dominicana en un país libre de analfabetismo. Si conoces a alguien que todavía no sepa leer o escribir, acompáñalo y ayúdalo a registrarse. Necesitamos la ayuda de todos y todas. Quisqueya aprende contigo. Que nadie se quede fuera. República Dominicana. Hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Ponte al día con las noticias. Política, salud, economía, justicia y mucho más en Al Día con Ana Jiménez. Pasamos ahora a Santiago, y es que continúa aumentando la situación, donde miles de nacionales haitianos continúan abandonando el territorio nacional de manera voluntaria. Nos encontramos en la sede principal del Ministerio de Interior y Policía, específicamente también en la... Lunes a viernes, 6 de la tarde.
Y aquí estamos con más en Informe 16. Y a propósito, en esta semana, durante un encuentro con directores de periódicos, el presidente Danilo Medina declaró que algún día escribirá las razones por las cuales debió reelegirse y afirmó que para un político es difícil resistir una demanda de la población. En otro orden, dijo que ni niega ni asume el debate con el candidato del Partido Revolucionario Moderno del PRM, Luis Abinader, asegurando que no ha habido tradición de debate, pero es lo que debería comenzar a propugnarse en República Dominicana. Eso lo agrego yo. Adelantó también el presidente Medina que no tomará licencia en el cargo de la presidencia durante la campaña electoral porque eso no lo exige la ley. Medina mostró su preocupación por el sistema de partidos dominicano, el cual a su juicio está amenazado por la falta de controles en estas organizaciones, las cuales han dejado de tener capacidad de gerenciar sus procesos internos. Respecto a su candidato vicepresidencial, el mandatario sostuvo que ya lo tiene en mente y que tiene hasta marzo para decidirlo. No reveló su nombre. Bueno, en marzo conoceremos y no creo, la verdad es que me sorprendería si dijeran otro nombre que no fuera la actual vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández. Creo que será la fórmula nueva a repetir. Esa es la verdad. Sobre el encuentro, le critico al presidente Danilo Medina que aunque fue solicitado por los directores de los principales periódicos, principalmente por la Sociedad Dominicana de Diarios, allí le permitieron la entrada a los periodistas que cubren la fuente de esos periódicos. Sin embargo, los de televisión, los de prensa digital, los de radio, no tuvieron ningún tipo de acceso ni siquiera a unas fílmicas cuando él habló tantas cosas importantes que uno que está cubriendo la fuente diariamente es lo que quisiera en cada oportunidad que tiene el presidente en alguna actividad o acto, o cuando uno está cercano a él preguntarle. Entonces, creo que hubo un desequilibrio en cuanto a la información en esa parte, que hay que tener mucho cuidado realmente. Y cambiando de tema, el subdirector de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, Leonel Carrasco, anunció que entregarán la extensión de la segunda línea del metro de Santo Domingo a finales de marzo próximo. Dijo que el gobierno destina los recursos de manera puntual para la terminación de la obra, que beneficiaría en gran medida a municipios de Santo Domingo Este. Veamos. Tendrá que ser en este periodo legislativo, diríamos ahora en el 2016. Nosotros tenemos pretensiones de a finales del mes de abril, pues nosotros, o en su defecto, el primero día de mayo, pues nosotros poner a circular por lo menos un tren a modo de prueba. Estamos luchando para eso, estamos trabajando. En otro orden, el funcionario manifestó que las averías ocurridas en el metro se deben a fallas técnicas que son comunes en ese medio de transporte. Y ahora nos trasladamos hasta la frontera del país, específicamente en Dajabón, donde durante esta semana mejoró el clima comercial en la zona, eso después de la elección del presidente provisional de Haití. A juicio de los comerciantes, ahora es mayor el flujo de personas que van al mercado binacional a comprar productos. Por supuesto, desde Dajabón, nuestro corresponsal Ricardo Robles nos amplía la información. Adelante. El clima de paz que se está viviendo en la región nordeste de Haití después de la elección del presidente provisional, Jovenel Previs, ha permitido que el comercio esté fluyendo más ampliamente durante esta presente semana aquí en el mercado binacional. A juicio de los comerciantes haitianos que han llegado desde Gonaíbe, Cabo Haitiano, hasta aquí, hasta el mercado, tienen la confianza, ahora pueden salir a las carreteras ya que se han desbloqueado, hay más tranquilidad, el transporte está fluyendo entre las dos naciones a través de este paso fronterizo entre Dajabón y Juana Méndez. Los comerciantes, tanto dominicanos como haitianos, están contentos porque es la principal fuente económica de estos pueblos aquí en la región fronteriza.
La mercado está buena así, y que toda la gente está pasando, y que mercancía, que era dominicano haitiano también, y que la tráfico se está bien. Si vuelve a hacer lo mismo, lo sacamos de nuevo, porque no queremos eso. Esperamos que haya un cambio de venta, por lo menos, porque las personas que vienen de arriba no estaban viniendo. Pero ya están viniendo, ya. Se están viendo algunas. Está cambiando la cosa, patrón. El peso nada más que está caro, pero después está todo bien aquí. Mientras tanto, ganaderos y agricultores también están contentos en el día de hoy. Las lluvias han regresado en el día de ayer, ha estado lloviendo mucho, el río Masacre ha traído una buena crecida, esta vaguada parece que va a permanecer por aquí por varios días y todo es alegría para ganaderos y agricultores y también en el aspecto del comercio con el nuevo presidente haitiano. La calma ha retornado, repito, a la región del nordeste de Haití, que es la que hace frontera aquí con la frontera norte, aquí en Dajabón. Es toda la información desde el mercado binacional para Informe 16, Ricardo Robles. Vamos a hacer nuestra segunda pausa y al regreso ya estaremos conversando con nuestro entrevistado de esta semana, que es el presidente del Colegio de Abogados Dominicano, Miguel Surún Hernández. Ya venimos. Bueno, que lo decía el dardo, señor. Sí, que lo decía el dardo. ¡Cabrera! En el noreste, ese es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, alegría y corazón. Donde quiera que tú vayas, disfrutas con pasión. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Sisus Holding. Somos asesoría comunicacional, relaciones públicas, producción, grabación y edición de montajes de eventos y todo lo relacionado con estas actividades. Para contactos, llamar al 829-878-8356 o escribir al correo que aparece en pantalla. Aquí estamos con más del contenido de Informe 16 y como prometimos antes de la pausa, damos la bienvenida al presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, Miguel Surún. Buenas a todas. Siempre las mujeres tienen mucho que dar a la sociedad, al país, porque la familia gira alrededor de la mujer, aunque los hombres aportamos, pero hay que reconocer el papel extraordinario que tienen las mujeres porque son las madres, son la mitad de las mamás las que conforman la población, o sea, muy importante. Bueno, y por supuesto que ante la situación que enfrenta la justicia dominicana, esta conversación se hace propicia. Y vamos a comenzar de inmediato, Surún, con precisamente los cuestionamientos que está recibiendo el sector justicia del país. ¿Cuál es su posición al respecto? Mira, nosotros hemos llamado y para el próximo día 9 tenemos el lanzamiento de consultas, de las consultas nacionales, con todos los sectores, con todos sin ningún tipo de exclusión, que nosotros hemos decidido escuchar a los jueces, a los fiscales, a los abogados litigantes, esencialmente a todo el mundo, para que explique y exponga cuál es su posición, cuáles son las posibles soluciones que tiene el sector justicia y lo más importante, hacer un levantamiento respecto a cómo se está administrando
el Poder Judicial y en sentido general cómo está funcionando ese sector, a los fines de que podamos llegar a feliz término en cuanto a las soluciones. Es importante que al sector justicia se le ponga atención, es importante que al sector justicia se les entreguen los recursos correspondientes, pero lo más importante, que a todos los actores pues se les reconozcan, se les respeten los derechos que tienen, tanto los jueces, que deben ser respetados, no deben tener ningún tipo de temor en cuanto a las decisiones que emitan, porque en eso somos inflexibles. Un juez es soberano al momento de dictar una decisión y en modo alguno puede ser castigado porque se vaya en un sentido o en otro. Lo mismo el Ministerio Público, lo mismo los abogados y en sentido general todos los que tienen vida en ese sector. Es importante que nos aboquemos a una tercera ola de reformas en el sector judicial, pero que sea democrática y que en definitiva los poderes políticos pues de una vez y por todas se pongan de acuerdo para sacar o librar de toda posible influencia al sector justicia, de forma tal de que sea verdaderamente libérrimas las decisiones que se tomen en la justicia dominicana. Y esta investigación que se ha ordenado contra la jueza Pilar Rufino Díaz por haber variado la medida de coerción que pesaba contra Pascual Martínez, mejor conocido como el Chino, ¿qué le parece? Mira, nos hemos referido a eso, y esto es muy importante. El Colegio de Abogados no se opone en modo alguno a que se investiguen a aquellas personas, a aquellos funcionarios que en principio se sospecha que han incurrido en prevaricación o han cometido actos de corrupción o han emitido sentencias, en el caso particular de jueces, por dádivas. No, nosotros no nos oponemos a eso. A lo que nos oponemos es que antes de que se realicen las investigaciones correspondientes, pues ya se haga el anuncio formal a los medios, porque hay que partir de la premisa de que la dignidad y la honra de la gente hay que protegerla, de que las investigaciones disciplinarias en sentido general de empleados, de funcionarios, deben ser revestidas de la discreción debida para no cometer injusticia, porque imagínense ustedes que se anuncie de pronto que se está investigando a Juancito Pérez por corrupción y de pronto la investigación determine que no cometió corrupción. ¿Cómo nosotros le quitamos, sacamos de la psique, reparamos la honra dañada? Peor aún, se anuncia el inicio de una investigación, a todas luces una publicación totalmente ilegal, totalmente contraproducente, por el simple hecho de la emisión de una decisión, en principio, que es lo que se ve. Entonces, nosotros como colegio de abogados siempre vamos a estar al lado del respeto al debido proceso, de que haya un régimen de consecuencias, pero en modo alguno de que no se cometan injusticias como es lo que ha acontecido en ese caso, porque se ha anunciado una investigación sin siquiera tener elementos probatorios, se ha iniciado una investigación única exclusivamente porque un juez tomó una decisión en un sentido. Ahora, si ustedes me estuvieran hablando de que ha habido ya una investigación, de que hay elementos probatorios, de que hay grabaciones, pues vamos, se somete eso al Consejo del Poder Judicial y luego que haya una decisión, pues entonces se anuncia, pero ya protegiendo la honra de ese juez, ya protegiendo la presunción de inocencia, que es un derecho constitucional. ¿Cree que se ha producido una cacería de brujas contra jueces luego del escándalo del Poder Judicial en donde supuestamente magistrados se dedicaban a vender sentencias? Mira, yo no diría que se ha cometido una cacería de brujas. Yo entiendo que el Poder Judicial tiene que reencauzarse por la legalidad y el respeto a la dignidad de los jueces, que no son empleados. Los jueces son funcionarios soberanos e independientes en el ejercicio de sus funciones y deben ser tratados como tal. Debe reencauzarse por la legalidad el sector justicia y por la constitucionalidad. Y en ese orden de ideas nosotros llamamos a cada uno de los componentes, los actores del sector justicia, a que pensemos en la necesidad que tiene la sociedad de confiar en su poder judicial, y de esa manera no vamos para ningún sitio. ¿Y qué opina de la recusación al juez que ordenó la prisión domiciliaria a la suspendida jueza Wilda Reyes Beltré y el ex miembro del Consejo del Poder Judicial Francisco Arias Valera? Mira, yo respeto siempre las decisiones judiciales. Entendemos que en el caso de la especie, por el solo hecho de lo que ha trascendido, de que el juez apoderado de la revisión que les concedió la prisión domiciliaria, hubo una variación de esa medida,
establecer la inexistencia de una tipificación penal antes de tener acceso a la acusación, pues evidentemente ya hay un prejuicio y eso precisamente es uno de los causales establecidos en la norma. Cuando un juez emite opinión respecto a un caso del cual está apoderado, si no es a través de sentencia, pues evidentemente pues ya se pierde el principio de imparcialidad, ya se pierde un principio nodal de todo juicio, es que el árbitro no vaya preconcebido, y en el caso de la especie ya él emitió una opinión y por vía de consecuencia nosotros entendemos que fue lo más saludable de que fuera desapoderado a la luz de ese planteamiento, que entendemos que ahí por desgracia el magistrado de buena fe siempre entiendo, pues ahí hubo un desliz de su parte. ¿El embargo que se mantenía a las cuentas de Reyes Beltré es correcto? Bueno, había que ver, tenemos entendido que la magistrada Awilda Reyes está acusada de lavado de activos, está acusada de pertenecer a una asociación de malhechores y ya esa decisión pues fue realizada de conformidad con la norma a la luz de una autorización emitida por un juez de la República y en consecuencia pues ya las jurisdicciones competentes establecerán su justeza o no. Entendemos que es lo prudente en ese tipo de casos, pero reitero, ya la justicia a través de los organismos competentes pues establecerá su pertinencia o no. Surum, ¿o se trata esto de una retaliación contra Reyes Beltré porque también le quitaron las custodias? Mira, la situación por la que está atravesando la magistrada Awilda Reyes Beltré es muy lamentable. Nosotros como Colegio de Abogados hemos estado atentos a cada una de las etapas de ese proceso. Siempre solicitamos a las autoridades, en primer lugar, que tengan mucha precaución, que respeten el debido proceso de esa magistrada, que por desgracia está atravesando una situación bastante difícil. Hay determinados elementos probatorios que van a ser dilucidados en su momento y las autoridades están trabajando en definitiva para culminar ese proceso y en modo alguno nosotros estamos opuestos a eso. Nosotros entendemos que hay que esperar el resultado de los distintos procesos a la luz de las decisiones que vayan a tomar los magistrados apoderados y en consecuencia solamente esperamos que se haga justicia. Precisamente Awilda Reyes Beltré pide a las autoridades que mencionen a los demás jueces implicados en la supuesta red. Mira, siempre ha habido especulación en ese sentido. Ya el Procurador General de la República ha presentado una acusación. Entendemos que hay otras investigaciones en curso referente a otros magistrados que posiblemente estén involucrados, pero que todavía no se han concluido. Nosotros somos de la posición de que debemos esperar ya la finalización completa de todas las investigaciones y siempre tenemos la confianza y la fe que las autoridades están conscientes de la seriedad de este proceso, la seriedad de la acusación que ellos presentaron de la existencia de una mafia a lo interno del Poder Judicial y que en un momento determinado esas investigaciones van a abarcar a todas y cada una de las personas que el Ministerio Público señale como responsables. ¿Y qué piensa el Colegio de Abogados? La denuncia que ha hecho el Colegio de Notarios precisamente respecto a que jueces le han manifestado al gremio de presiones de parte de abogados reconocidos del país para que fallen a favor de sus clientes o serían llevados al Consejo del Poder Judicial. Mira, yo respecto a ese tipo de afirmaciones siempre actuamos de manera prudente como institución. Consideramos que cuando una persona hace ese tipo de denuncia, pues debe ser lo suficientemente responsable para además decir los nombres de manera pública, de forma de que no se convierta en simplemente una especulación. Nosotros somos bastante cuidadosos en ese sentido. Sabemos que hay determinados actores que en un momento determinado, que en un momento específico, pues pueden tratar de sacar ventaja de alguna situación, pero no hemos tenido hasta la fecha ninguna situación concreta. Habría que ver, y nos gustaría en ese sentido, que si el Colegio de Notarios tiene los nombres y tiene las evidencias de esa situación, de que existen abogados que están extorsionando a algunos jueces, pues sería importante que revelara los nombres y le haría un gran servicio a la ciudadanía.
Surún, y ya para finalizar, el Tribunal Constitucional declaró hace un tiempo inconstitucional la ley que instituye el Colegio de Abogados. ¿En qué está el proceso para la creación de la nueva ley? Mira, la declaró inconstitucional, pero definió los efectos de la misma. Esto es muy importante. La ley está vigente, independientemente de esa sentencia, y estamos trabajando sobre eso. Eso es lo importante. Estamos trabajando en función de la ley. Ahora, ya el pasado día 3 de febrero, el Día de los Abogados, pues nosotros nos apersonamos al Congreso Nacional y ahí hicimos el depósito de la nueva ley, que esperamos que a partir del 27 de febrero, que se inicia la legislatura, pues el Congreso Nacional pues se aboque a aprobarla lo antes posible para ya dotar a todos los abogados y abogadas en la República Dominicana de un instrumento eficaz, de un instrumento que garantice la transparencia y la participación de todos los abogados en su institución. Bueno, muchísimas gracias al presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, Miguel Surún, por habernos acompañado en esta semana, porque imagínense, en momentos en que la justicia realmente está cuestionada, siempre hay mucho que hablar con el Colegio de Abogados. Vamos a hacer una breve pausa, ya regresamos en breve. Cisus Holding. Somos asesoría comunicacional, relaciones públicas, producción, grabación y edición de montajes de eventos y todo lo relacionado con estas actividades. Para contactos, llamar al 829-878-8356 o escribir al correo que aparece en pantalla. Ya estamos de regreso y en la parte final, por supuesto, para terminar, ustedes esperan ya el desenfoque de todas las semanas. En esta ocasión, el desenfoque va dedicado a la Junta Central Electoral ante el pedido que ha hecho al Congreso Nacional de suspender el barrilito y cofrecito que reciben mensualmente los legisladores. Esto hasta que pasen las elecciones, es decir, unos 2 meses. Esto conlleva ahora un proceso, ya que tendrá que ser discutido en el Pleno del Senado, por su parte, ya así lo ha dicho la presidenta de ese organismo, luego de que se abra la legislatura, que es a partir del 27 de este mes. Poner como al efecto dispone la suspensión del Fondo de Gestión Social que reciban los legisladores, una admonición pública en la persona del licenciado Roberto Rodríguez de Marchena. Oh no. También deben de proceder con todas las nominillas. Oh no. Vaya perla, señores. La Junta Central Electoral, ¿en qué momento lo ha hecho? Claro, lo ha pedido en otros años anteriores, nunca se había hecho. Algunos entienden que esto lleva también a analizar las repercusiones que tendrían que ver con la ley de presupuesto, ya que los fondos están consagrados en dicha ley y podría haber entonces una violación. Bueno, así hemos concluido Informe 16 por esta semana. Gracias nuevamente por acompañarnos. Será hasta la próxima.